Audiolibro. El tercer círculo. Capítulo 10, El tercer círculo, aclaración. V.M. Michael. Monasterio Aeón 13. Monte Olimpo, Grecia 19 de septiembre de 2017. Capítulo 10, El tercer círculo. El 19 de abril de 2015, un grupo de hermanos gnósticos de distintos países, España, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Grecia, Uruguay y Colombia, reunidos en Zúrich con la presencia del maestro Michael, realizaron una convivencia de integración en la cual compartieron muchas reflexiones e hicieron toda clase de preguntas. En este capítulo final de nuestro libro, nosotros hemos destacado las palabras del maestro acerca del tercer círculo. Hemos destacado algunas de las preguntas que él contestó acerca de esa temática y de la misión que tiene que cumplir en esta época. Le agregamos un pequeño extracto de la intervención de su esposa, la hermana Eleo, muy sencilla pero muy interesante acerca de cómo reconocer a un maestro. Y terminamos con las palabras finales del maestro Michael. Así como en los capítulos precedentes, el contenido de ese capítulo es tan solo un extracto de toda la enseñanza que se dio en la ocasión, seleccionada por mí en conformidad con la temática de este libro. El tercer círculo. Conferencia dada por el V.M. Michael en Zúrich el 19 de abril de 2015. Lo que vamos a compartir como reflexión, tiene que ver con la enseñanza, pero más que nada, va a tener que ver con el plan que tiene la venerable Logia Blanca. 154. El plan se empezó a ejecutar hace miles de años, y estaba trazado hasta el fin de la raza. Queremos analizar un poquito eso. El maestro era una persona despierta 100%, y conocía lo que se venía, lo que iba a pasar. No podemos pensar que el maestro Lakshmi no sabía que iba a pasar todo esto, sabía. Si uno quiere saber lo que va a pasar luego del retiro del cuerpo físico del maestro Lakshmi, hay que ver qué pasó cuando se retiró el maestro Samael, porque es una recurrencia. En el momento en que el maestro Samael se retira, se caen los lumisiales, se caen las instituciones, se hace un caos y acá viene la reflexión que quería compartir con ustedes. Podríamos resumir todo en una frase: la Logia Blanca tiene un plan y el plan se viene cumpliendo de manera exacta. Lo que pasó, tenía que pasar, y lo que va a pasar tiene que pasar. Después queda en las manos de nosotros, cómo cada uno va a participar en el plan, en dónde, cómo y qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando un maestro se retira físicamente, no existe ninguna posibilidad de que la escuela esotérica se mantenga viva, no hay posibilidades. A lo largo de la historia, nómbrenme un solo caso de un maestro que se haya retirado y que la escuela se haya mantenido viva, no hay. Se mantiene un tiempo, por ley de inercia, pero al retirarse el ancla física del maestro, la escuela se cae. 155. Le pasó al maestro Samael, le pasó al maestro Jesús, le pasó a todos los maestros. Cualquier maestro hace una evolución espiritual hasta un punto máximo, en el cual llega al máximo de luz, y luego que el maestro se retira, porque hizo cumbre en la parte espiritual esotérica, lo único que puede pasar es que la escuela involucione, no hay otra solución. Es por una simple ley de la naturaleza. Entonces empezamos a entender por qué pasaron y pasan algunas cosas que hemos visto con nuestros propios ojos, porque tienen una explicación lógica. ¿Y qué sucede? Cuando un maestro se retira y la escuela, por una ley natural, empieza a perder el sustento del alimento espiritual que le da el maestro, en el mejor de los casos la persona se puede mantener más o menos en la enseñanza. Pero en el peor de los casos empiezan los problemas, las luchas de poder. Ustedes deben saber de lo que les estoy hablando. Empieza a producirse una desarmonía esotérica que afecta a la energía del lumisial, y la persona en una forma natural, se empieza como a desmotivar, porque dice: si esto es la gnosis, hoy no tengo ganas de ir, hay peleas, hay esto, hay lo otro, todos quieren mandar. La persona se empieza a desmotivar espiritualmente y quizás no concurre tanto, muchos se van, no sobreviven. En el mejor de los casos,
La persona sobrevive pero como que le falta algo, como que el alimento espiritual no existe más. No es como en el momento en que estaba el maestro, que hacía de canal y eso bajaba. 156. Y uno pierde las ganas de hacer el trabajo interior, se desilusiona, algunas personas se enferman físicamente, otras terminan en el psicólogo, porque mucha problemática, y hay una explicación de todo eso. Les voy a decir una cosa con el corazón en la mano, cuando nosotros vimos que todo eso empezaba a pasar y nos tocó el momento de salirnos, nos dimos cuenta que se empezó a manejar una especie de, era como un veneno psicológico que nos empezaba a afectar. Y hay un punto en que el gimnasio deja de ser beneficioso, se convierte en un gimnasio tamásico, donde si uno se sigue envenenando, estoy hablando en forma simbólica, llega un punto en que se muere espiritualmente. Entonces hay una sola solución, hay un punto exacto en el cual uno se tiene que salir del gimnasio, porque eso ya le sería perjudicial para el trabajo espiritual. Me estoy explicando. Es un poco simbólico lo que estoy hablando, y no hay mejor, ni peor lugar, y nadie tiene la mejor escuela, ni nada. La escuela esotérica verdadera es la que tiene los tres factores, la que tiene la santa unción y la que respeta las enseñanzas del Cristo y del Avatara de Acuario, no más. Si una persona está en un lumisial en el que hay fuerza, alimento, armonía y todas esas cosas, no necesita irse a ningún lado, ahí está bien, porque la logia banca no mira escuelas, no mira instituciones. Una persona que va a calificar a la isla, cuando llegue allá, ¿qué le van a decir? Usted, ¿de qué institución viene? 157. Usted, ¿con quién estaba? Con el maestro Garga Cuichines, con el IGA, con el maestro Lakshmi, con el Aeon 13. No. Si no, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para matar el ego? ¿En qué sirvió a su hermano el hombre? ¿Cómo hizo su transmutación? Si nosotros somos verdaderos gnósticos esoteristas, cuando vemos otra escuela, otros lumisiales, otra línea, que está trabajando bien y avanzando, nos tendríamos que alegrar, no desearles que les vaya mal. Samael, el Avatara y Lakshmi, el restaurador. El 27 de octubre del año 1954, la Logia Blanca traza el primer círculo, a través de la encarnación del logo Samael, designado por el VM Sanat Kumara, como el Avatara de Acuario, responsable de traer el mensaje para el final de la raza. Traza el primer círculo y ¿qué pasa? Mucha humanidad acepta la doctrina del maestro Samael y el mensaje del Avatara, ingresa al primer círculo, y se convierte en estudiante gnóstico. Y mucha humanidad no reconoce al maestro como maestro, ni como Avatara, ni como nada, muchísimas personas quedan afuera del círculo, no reconocen al enviado de la Logia Blanca, tampoco al que trae el mensaje para esta época. Siguen los procesos del maestro, entrega su mensaje, entrega los libros, entrega la doctrina, hasta que un día el maestro se retira. 158. El maestro se retira el 24 de diciembre de 1977, a las 8:25 de la noche en México, y entra el pueblo en lo que nosotros llamamos el primer desierto esotérico. Podríamos decir que empieza el primer desierto, ¿y por qué es desierto? Porque alguien se retiró y hay soledad. El maestro ya no está físicamente, sigue vivo en espíritu y en verdad, porque el maestro Lakshmi nos dijo muchas veces, muchachos, el día que yo me retire, estaré más cerca de ustedes. Enigmáticas palabras, porque él dijo, cuando un maestro se retira, se integra con el sol, y el sol se cada día e ilumina. Y cuando el sol se le ilumina, él no pregunta, ¿usted es gnóstico, es musulmán, usted está en la institución de A? Usted está en la institución de B. El sol ilumina. A mí me gustó mucho una vez que había una discusión sobre si el sol preguntaba o no, y si había que darle algo a alguien que no quería. Discutían y decían, sí, claro hay que darle, por amor a la humanidad. Otros decían, no, porque hay que respetarle el libre albedrío. Y uno dijo, no,
el sol se ir para todo el mundo y no pregunta. Y dijo otro, sí, pero una persona para recibir la luz del sol, tiene que salir de las sombras. Ven. Entonces claro, el sol se le ilumina, pero si yo no salgo de la sombra, no recibo la luz del sol. ¿Qué significa eso? 159. Que el humano también tiene que dar un paso, y uno se tiene que colocar en el lugar exacto. Me estoy explicando. Estamos hablando entre verdad, entre símbolos, entre parábolas, entre todo mezclado, porque eso es el esoterismo. Hubo gran soledad y viene una etapa en la que empiezan los problemas, los lumisiales pierden fuerza, se cierran muchos, se van muchos iniciados del camino, hay peleas. En Colombia, cuando eso creo que había, no quiero exagerar, pero capaz que había 500 lumisiales, quedaron 3 o 4 vivos, por los problemas. Y entonces la logia blanca, ¿qué hace? Manda otro enviado, que traza el segundo círculo, y eso se sucede en el año 1990. Tenemos al VM Samael, como Avatara, y acá tenemos al VM Lakshmi, como el restaurador. Primer y segundo círculos. Miren qué pasa, muchas personas que estaban en el primer círculo, y aceptaron la gnosis y el mensaje del Avatara, cuando llega el maestro Lakshmi como el restaurador lo aceptan, pasan al segundo círculo, entran al segundo círculo. Pero muchos discípulos del maestro Samael no aceptan al restaurador, unos que no es maestro, otros que cómo se va a llamar Lakshmi. Lakshmi es el nombre de una diosa femenina, otros que no sé qué, como pasa siempre. Porque hay un detalle concreto, cada vez que aparece un maestro en la tierra, algunos le reconocen y se convierten en sus discípulos, otros no le reconocen y ellos mismos se declaran sus enemigos, y a otros les da lo mismo, no les. 160. Importa, si eso no es, no les importa, y todo eso está definido por las leyes de recurrencia. Por cómo nosotros nos fuimos encontrando en tantas vidas y en tantas diferentes escuelas, porque uno tiene afinidad con un maestro y con otro maestro no. Nunca se preguntaron qué será. Muchas recurrencias. ¿Cómo reconocer a un maestro? Hay 3 formas de reconocer a un maestro, o 3 métodos por los cuales se le reconoce. Primero, lo dijo el Cristo, por sus obras lo conoceréis, por sus obras lo reconoceréis. Segundo, que para mí es la más potente, es lo que dice el corazón. Cuando yo conocí al maestro Lakshmi, en una centésima de segundo me di cuenta que era un maestro, no tuve dudas, no pensé. A otros no les pasó lo mismo y les costó años a algunas personas aceptarlo como maestro o como guía, porque si uno acepta al maestro, acepta al guía, y en eso el proceso del hombre es diferente al proceso de la mujer, ¿verdad? Tercero, un maestro nunca va a ser reconocido porque exista un documento, por algo que haya quedado grabado, por si lo dijo o no lo dijo, porque eso es de la cabeza y la cabeza no puede informar sobre la verdad, el que va a informar si eso no es el corazón. Muchas personas me piden documentos a mí, y los tenemos, pero no es el método. Porque otra cosa que yo les quería decir, en la misión que a nosotros nos corresponde realizar, no nos interesa. 161. Convencer a nadie de nada, no nos interesa, no es el objetivo de la logia blanca. A nosotros nos interesa hoy, hacer una reunión en la cual vamos a informar a muchos hermanos sobre la apertura misional del monasterio Aeon 13 y del VM Maestro Michael en Suiza. Y abrimos las puertas, le damos la bienvenida al que quiera venir y a bien tenga escucharnos, son bienvenidos todos los hermanos. El que no quiera, porque no le gusta o le parece que no, porque está mejor en otro lado, tiene todo el derecho, le respetamos como hermano, le queremos como hermano, le deseamos el mejor de los éxitos y de los triunfos, le saludamos y seguimos nuestros caminos. Y Dios quiera que nos encontremos en la isla, porque ese es el plan de la logia blanca. Si nosotros estamos en una escuela que tiene los 3 factores, que tiene armonía, fuerza, alimento y la unción, estamos bien, no hay que hacer ningún cambio de nada. Bueno, continuando,
algunos aceptan al restaurador y pasan, otros no aceptan al maestro Lakshmi pero no se salen del camino, no se salen de la gnosis, siguen siendo gnósticos, simplemente son discípulos del primer círculo, samaelianos. El tercer círculo. El 21 de marzo del 2008, la Logia Blanca traza el tercer círculo y ¿qué pasa? Lo mismo. 162. Algunas personas aceptan esto y entran, y otros no aceptan el movimiento que hace la Logia Blanca y siguen en el segundo círculo, siendo discípulos de Maestro Lakshmi y del Maestro Samael. Siguen su camino, pueden hacer todo, pero simplemente van con la vibración propia del segundo círculo, y tiene que haber gente en el segundo círculo, y tiene que haber gente en el primer círculo. O sea, no es que si uno no entra, está condenado, o le va mal o no sé qué. Hay gente que es de acá, hay gente que es de afuera, hay gente que es del primer círculo, hay gente que es del segundo, y tiene que haber gente que sea del tercero. Porque acá en el centro está la isla, y este es el viaje, y se puede llegar a la isla desde el primer círculo, desde el segundo círculo o desde el tercer círculo. Lo que pasa es que las condiciones de trabajo son más favorables en uno o en otro, son diferentes, ¿me entienden por qué son diferentes? Imagínense una persona que está en el primer círculo, con toda la enseñanza del maestro Samael, pero que no acepta al maestro Lakshmi. Tiene ciertas cosas que no maneja, porque el maestro Lakshmi entregó otras herramientas, formas de trabajo, desarrolló mucho la mística, los templos de misterios, los monasterios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un discípulo del segundo círculo y del primero? Bueno, la ayuda extra que dio el maestro Lakshmi. 163. Pero una persona que está en el primer círculo está condenado. No. ¿Cuántos discípulos habrá que son solamente discípulos del maestro Samael y que van a llegar? Porque son sinceros, tienen valores, trabajan con los tres factores, trabajan con la unción, me estoy explicando. Y miren lo que pasa, acá, en esta parte, cuando el maestro Lakshmi se retira, aparece el segundo desierto. El primero desierto duró 9 años cronológicos, desde 1977 a 1986, que es cuando el maestro Lakshmi da el nombre interno en República Dominicana, en un congreso. El segundo desierto, pronosticado por el maestro Lakshmi en esa reunión en la que les conté que pasó la cadena, les dijo, muchachos, el segundo desierto va a durar 9 años, cuando yo me retire, va a durar 9 años. Obviamente que nadie supo si eran físicos, cronológicos, simbólicos, porque el 9 en el tarot, es el eremita, que es el que está en el desierto. El maestro dijo ahí que venían esos 9 años del segundo desierto, ¿y qué pasa? Cuando un pueblo entra a un desierto, ¿cuántos gnósticos había cuando el venerable maestro se retira? Vamos a decir, exageremos, del segundo círculo, 50.000, exageremos, 50.000 personas entran al desierto. No pueden entrar todos juntos, ni tampoco pueden salir todos juntos, porque imagínense 50.000 personas caminando, ocupan un espacio del desierto, físicamente hablando. Cuando entran en el desierto, vamos a suponer que acá está el desierto, entran, ellos vienen todos así, caminando y van. 164. Entrando, hasta que llegan a la salida, donde hay agua, hay vegetación, frutas, hay vida. Como ellos van ocupando un espacio, no salen todos juntos. El segundo desierto terminó en el año 2014, porque el maestro se retiró en el 2005, los 9 años eran cronológicos. Pero no salió todo el mundo por la causa que estoy explicando, salieron algunos y otros vienen ahí, para salir. Y pueden pasar 3 cosas, salen y encuentran la vida, encuentran el alimento, encuentran el agua. O siguen en el desierto, tratando de ver cómo sobrevivir. O puede suceder que se mueran de hambre, de calor y de frío. ¿Qué ha pasado? Estoy hablando simbólicamente y creo que todos me deben de estar entendiendo, me parece. Pero la buena noticia de todo esto,
es que está en las manos de cada uno el ver qué va a hacer, cada quien elige de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a lo que su ser le inspira. No hay más desiertos, porque la raza termina con la ley del 3, círculos, no hay más desiertos, son 2, no hay más, se termina la raza así. Entonces, para poder pasar de un círculo a otro, la logia blanca establece unos escenarios de ciertos gimnasios, y que yo llamaría filtros de conciencia. Esos filtros de conciencia se establecen en el mundo físico a través de eventos, acciones, todo tipo de cosas, y para poder saltar el filtro y entrar en el círculo que sigue, se necesita cierto despertar. 165. Despertar es darse cuenta, eso es despertar, cuando uno se da cuenta de algo, en esa área despertó. Los filtros estos que pone la logia blanca tienen que existir, para ver qué encarnó cada persona de la gnosis, cuando viene la problemática, cuando viene lo difícil, vienen y te dicen, bueno, a ver. Usted, ¿qué entendió de la gnosis? Ahora hay que practicar todo lo que aprendió. Es un examen. Si la persona ya tiene encarnados ciertos valores, se da cuenta cómo es la situación y logra pasar la barrera, no se puede entrar al tercer círculo si no hay cierto despertar, es imposible, imposible, porque la persona por H o por B, no acepta y hay pruebas. Entonces, después sucedió algo mágico, porque en el 2008 ya sabíamos de la Eón 13, el maestro Lakshmi habló por primera vez de la Eón 13 en el año 1982. A algunos discípulos, entre los que estaba A.G., el maestro les dijo, hermanos, la logia blanca tiene planeada la aparición de un templo, que no les dijo dónde era, que se llama el Eón 13, en el 82. Y después, ustedes deben conocer el libro que se llama Vida y obra de un hombre, del V.M. Lakshmi, que lo escribieron entre los hijos. Al final del libro, en la página 77, le preguntan si el lumen va a pasar a la cuarta dimensión. Tienen que ir a leerlo, es casi la última pregunta, el lumen pasará a la cuarta dimensión. Y el maestro dice, todavía le queda una gran misión por cumplir, y hay grandes iniciados que sabrán dirigir este templo, pero aparecerán otros, que tendrán como eje el lumen, entre ellos el Eón 13. 166. Cuando yo leí ese libro, que apareció por el 2000 a 2001, inmediatamente me hizo un clic, porque Eón es una palabra griega. Después pasaron otras cosas esotéricas también, como muy mágicas, al aparecer el Eón 13 como templo y monasterio. Ustedes son conocedores de los libros del maestro Samael, y si uno va al libro Tarot y Kabala y se fija en el capítulo de El Absoluto, que es el Eón 13, aparecen en el libro los 3 círculos como símbolo del absoluto. Los 3 círculos identifican no solo a la institución, sino al templo, es perfecto. Y después de todo eso, quedó el maestro en el centro, que es el sol y que está acá, ven, algo muy mágico. Bueno, me gustaría preguntar, como hay algunas personas que no lo conocen todavía, ¿cómo es ese proceso en el que usted ha dado el nombre interno? Según mi entendimiento, a un maestro le da el nombre un maestro reconocido o un maestro que tiene su real ser. VMM, al maestro Samael, ¿quién lo presentó? La verdad no sé. VMM, pregunte, averigüe, no lo presentó nadie, si era el avatara, lo que usted dice tiene parte de razón, porque como decíamos hoy, cada verdad tiene su media verdad, y ese es el reglamento que el maestro Lakshmi dejó establecido en el reglamento interno de la institución. Y a él lo presentó el maestro Disoutou, no porque el maestro Disoutou supiera el nombre interno del maestro Lakshmi y el maestro Lakshmi no lo supiera, solamente porque es el procedimiento que usted está diciendo. 167. Al maestro Samael no lo presentó ningún maestro, simplemente hubo un ritual de encarnación, donde el maestro recibió su ser interno, en el Summum Supremum Sanctuarium, el 27 de octubre de 1954. ¿Quién presentó al maestro Samael? Sí, a mí me gustaría conocer el procedimiento de su ser. VMM, ¿cómo se presentó?
Sí, ¿cómo se presentó usted? Es muy larga esa historia. A mí me dio el nombre interno el maestro Lakshmi en el año 1998. Yo cuando eso no me di cuenta. Después pasaron muchas cosas, hasta que de a poco, por algunas razones, me di cuenta. En el año 2008 el maestro ya se había encarnado en el cuerpo físico, y tenía la capacidad de dirigir cualquier templo de misterios, porque estaba cumplido el requisito que pide la Logia Blanca, que es la quinta de mayores, para hacerse cargo de un templo de misterios, porque si no, no sería de misterios. Hablamos de misterios mayores, tiene que estar encarnado el maestro para que eso ya esté, y estaba ya en el 2008, pero no estaban los requisitos para dirigir el Aeón 13, porque es un templo diferente. Y ahí hubo que entrar en unos procesos relacionados con los misterios de la vida y de la muerte, que es ese proceso que yo les decía que tuve que pasar, que cuando terminó me dejaron como humano, capacitado para hacerme cargo de ese templo específico. Esto, todo lo interno no es una evidencia mostrable. Entonces la solución que el maestro, Lakshmi, a mi entender, porque todo lo que estoy diciendo es lo que a mí me parece. 168. No tiene por qué ser así, es una opinión, la solución perfecta que el maestro encontró ¿cuál fue? Dejar todo como hizo el maestro Samael, visible, en un documento que todo el mundo lo tiene, porque el boletín 55 lo tiene todo el mundo, y nadie puede decir que el boletín 55 es falso. Acerca de la misión del maestro Michael en estos tiempos. Podríamos decir que el foco de la misión del maestro Michael está en los iniciados del planeta Tierra. Ahí se va a focalizar la misión del maestro Michael, en los iniciados del planeta Tierra, por ejemplo, en los libros que empezaron a salir, como el de la muerte psicológica, el de la alquimia sexual, es un resumen de enseñanzas dadas por el maestro Samael y el maestro Lakshmi, para los que están haciendo un trabajo serio, iniciático. No es que no sea para los otros, me entiende lo que estoy diciendo. Porque no es que somos elitistas, pero hay una misión específica con los iniciados, por una razón lógica, que el maestro viene a ejecutar lo que el maestro Samael llamó la cosecha del sol. Viene a cosechar. Sí, viene a cosechar, está muy bien la pregunta. El mensaje de la Logia Blanca en estos tiempos ya fue dado por el maestro Samael como avatara y por el maestro Lakshmi como restaurador. Y no va a venir nadie a dar enseñanzas nuevas, no más, en la raza ya se dio el mensaje, el maestro Michael tiene otra misión, que es fecundar la conciencia de los hermanos para que vuelva. 169. A resurgir el entusiasmo, la alegría y seguir adelante con el trabajo interior, es una fecundación de conciencias. Y nos hemos encontrado con varios hermanos que ya no querían nada, iban ya a colgar las sandalias, es una fecundación de conciencia. ¿Y qué es una fecundación de conciencia? Es que a uno le vuelve a dar ganas de hacer el trabajo interior, de hacer misión, de decir, no. Este camino vale la pena. Y respecto a cualquier otro maestro que aparezca, no puede haber en esta época un maestro que venga con enseñanzas nuevas, ya se dio el mensaje de esta raza, o sea que ya está, lo dio el maestro Samael y lo aclaró el maestro Lakshmi, no hay cosas nuevas, entiende. Extracto de las reflexiones de la hermana Eleo. Acerca de cómo reconocer a un maestro. Primero, y estamos hablando de cosas del mundo físico, ¿qué edad tiene, qué edad cronológica tiene? Porque ahora están apareciendo por muchos lados del mundo, no estoy hablando de instituciones que nosotros conocemos, sino de otras instituciones, que de gnósticas no tienen nada, aparecen personas que tienen 30 años y dicen que son maestros de primera o de segunda montaña. Entonces el primer requisito se relaciona con la edad cronológica de la persona, y lo decía el maestro Lakshmi, se necesita, es importante porque tiene que haber allí un avance de toda la vida y un aprendizaje de toda la vida para que la persona tenga la madurez psicológica y emocional necesaria para poder llegar a la maestría. 170. Segundo, ¿cuánto tiempo tiene en la gnosis?
Quizás esa persona tiene por ejemplo 5 años en el conocimiento gnóstico. Entonces bueno, uno tiene que dudar, porque sabemos que son 7 años para aprendiz, 7 años para compañero, 7 años para maestro, mínimo 20 años, estoy hablando de la parte física. Tercer factor, que para mí fue muy importante cuando conocí al maestro Lakshmi, es casado, cuida a su familia, es un buen dueño de casa. Es el requisito que da el maestro Samael, un buen dueño de casa, una persona que se preocupe por su familia, por sus obligaciones, por su manutención en la parte económica, un buen dueño de casa, un buen ciudadano, no una persona que se beneficia engañando a las demás personas. Si cumple esas 3 condiciones, edad cronológica, tiempo en la enseñanza, buen dueño de casa, que son cosas del físico, viene algo muy importante, que es, esa persona está alineada con las enseñanzas del Avatara de Acuario. Y en este caso podríamos decir también, con las enseñanzas del maestro Lakshmi. Porque si no está alineado con las enseñanzas del Avatara, ya desde el principio, eso no va, al menos en los grupos gnósticos. Y lo último y más importante es, las enseñanzas que salen del verbo de ese iniciado, a mí me ayudan. Y no estoy hablando a nivel de grupo, sino personalmente, lo que escucho de las enseñanzas, me ayuda. 171. Palabras finales del maestro. VMM, hay una reflexión que yo me hago desde hace mucho tiempo. Ustedes se piensan que la venerable logia blanca nos va a dejar abandonados en lo más difícil de la historia de la raza y de la humanidad, sin un guía que nos lleve a un lugar seguro. No tendría lógica, 25.000 años de trabajo en la raza, con tremendos esfuerzos y sacrificios y sufrimientos en los iniciados, y en el momento más complicado de todos, no hay ningún guía que nos oriente. VMM, anoche llegamos acá, y eran como las 11 de la noche, estaban algunos hermanos comiendo pollo, estaban todos contentos, conversábamos, había armonía, ¿qué más queremos? Esa es la gnosis, la sencillez de la gnosis. Queremos lumisiales que sean sencillos, no tanta norma, más conciencia, más corazón. El maestro Lakshmi dijo, la norma se necesita cuando la institución entra en desorden. Si hay orden, la norma no se necesita, porque nosotros estamos buscando despertar conciencia y la conciencia no funciona por normas, la conciencia funciona por activación. El día que la institución se desordena, ahí se necesita la norma. 172. 173. Aclaración. El ingreso de estudiantes gnósticos provenientes del primero y principalmente del segundo círculo es algo que ya ocurrió y seguirá ocurriendo naturalmente en diversos lugares. Nació de ese hecho, la necesidad y la iniciativa de producir el presente material, cuyo objetivo es ser un programa de sintonización, permitiendo a él, candidato, a tener condiciones de situarse en relación a lo que es el tercer círculo, comprendiendo que no se trata solamente de una institución gnóstica más, como tantas que existen en los diferentes países. Como vimos, el VM Samael dio cuerpo físico a las instituciones gnósticas en la época contemporánea, trazando en 1954 el primer círculo. Aún en vida del maestro, pero sobre todo después de la retirada de su cuerpo físico, innumerables instituciones han sido creadas por disidentes y discípulos, algunas incluso existiendo hasta los días de hoy. Aunque todas las llamadas instituciones del primer círculo, por reconocer y aceptar la guía del maestro Samael, no sean la institución creada por el Avatara. En realidad esas fragmentaciones y disidencias llevaron a que poco a poco el orden original dejara de existir. En términos más rigurosos podemos afirmar que solamente mientras el propio maestro Samael estaba al frente de las filas gnósticas es que teníamos la institución designada por la venerable logia blanca para cumplir con esa misión. 174. Las instituciones que fueron y siguen siendo creadas y que aceptan exclusivamente la guiatura y la maestría del Avatara pueden ser llamadas herederas del primer círculo. En 1990, el VM Lakshmi inicia el proceso de restauración de las instituciones gnósticas,
y así traza el segundo círculo. Como es apenas normal, por una ley de recurrencia, el mismo fenómeno ocurre, así como existieron personas que aceptaron el avatara y pasaron a integrar el primer círculo, ahora un grupo de personas acepta al restaurador y pasa a integrarse en el segundo. Aquello que cambia de un círculo a otro no es la enseñanza, sino la tónica, la vibración y las herramientas prácticas que se ofrecen al estudiantado para que pueda realizar un trabajo sobre sí mismo. Esto queda muy claro con el énfasis que el VM Lakshmi pone en cuanto a la importancia de la liturgia y de la unción eucarística, así como por toda la enseñanza contenida en las joyas del dragón amarillo, conocimiento que es parte de la gnosis, pero no conocido ni practicado por los estudiantes del primer círculo, además de estudios y actividades prácticas de damas, juventudes, agrocultura, catecismo y asoprovida. Con la desencarnación del VM Lakshmi en 2005, una vez más actúa la ley de recurrencia y ocurre la fragmentación de las instituciones gnósticas, pero ahora en el segundo círculo, en los diferentes países en que estaban establecidas. 175. Ese es un proceso que se inició con la retirada física del maestro y aún sigue ocurriendo, teniendo uno de sus más fuertes desmembramientos ocurrido en el Brasil en 2014. Casi en paralelo a estos acontecimientos, precisamente en el año 2008, la Logia Blanca silenciosamente traza el tercer círculo y empieza a preparar un nuevo vehículo institucional que servirá de soporte para los iniciados que forman parte tanto del equipo de cosechadores como también de la misma cosecha. Una vez cristalizado en el mundo físico el monasterio Ian 13 al pie del Monte Olimpo en Grecia, el VM Michael se presenta físicamente y encabeza personalmente el tercer círculo. En una de las oportunidades en que se le preguntó sobre la misión que cumplirá en estos tiempos del fin, el maestro respondió: dejemos que los frutos muestren cuál es la misión. Hoy por hoy podemos afirmar que estos frutos ya son visibles en diferentes lugares a lo largo de las tres Américas, Europa y Asia. Esperamos que este pequeño libro pueda cumplir su objetivo de proporcionar al inquieto buscador una base sólida y consistente sobre lo que es el tercer círculo y cuál es su importancia, cuáles son sus pautas y cuáles son las ventajas de pertenecer a él. Luis Miranda. Misionero gnóstico.